Padre Celestial, en esta hora estamos aquí, Señor Jesucristo, sirviéndote siempre, sabiendo que todo lo que hacemos es para exaltar tu nombre, glorificar tu nombre. Y en esta tarde ponemos esta predicación en tus manos, Señor Jesucristo, para tu pueblo, para tu iglesia, para todos los pastores que están bajo esta cobertura y todos los hijos espirituales que nos siguen al Señor por las redes sociales. Jesucristo, sujeto mi mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser y discernimiento y dirección sujetos a usted, Señor Jesucristo, y que solamente su palabra cumpla el propósito para el cual usted me la ha dado. En el nombre de Jesús, amén. Le damos gracias al Señor Jesucristo porque Él es fiel, porque Él es verdadero, y sabemos que siempre tenemos que vivir para Cristo y morir para Cristo, no importando las circunstancias que estemos pasando, viviendo, porque el verdadero Hijo de Dios o el verdadero hija de Dios nunca se va a apartar del Señor, porque no estamos por los hombres, porque no estamos buscando la aprobación de los hombres, solamente estamos esforzándonos día tras día y sobre todo de servir al Señor en toda circunstancia, ¿verdad? Y hablándole al Señor Jesucristo, que es lo que quería hablar a mi vida y a tu vida y a la iglesia y a los hijos espirituales, lo que quiere hablarnos hoy el Señor Jesucristo, dice: en pie de guerra contra el COVID-19, ¿verdad? En pie de guerra contra el COVID-19. En pie de guerra contra el COVID-19, ¿verdad? Sabemos que dice la palabra de Dios en Efesios 6:12. ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios 6:12? Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Entonces nos está hablando de huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Pero sabemos que dentro de esto debemos de saber y ser entendidos, ¿verdad? Porque Dios quiere que la iglesia, tú y yo, seamos entendidos, ¿verdad? Porque si no somos entendidos, entonces confundimos la fe con la prudencia, ¿verdad? Confundimos la fe con la prudencia y entonces no estamos entendiendo que Dios es sabio y que no tenemos que tentar a Dios. En este tiempo de ya casi 2 años de pandemia, tenemos que entender, ¿sí?, que Dios nos habla de principios de limpieza, de higiene, que está en el Pentateuco, y nos habla el Señor de comer sano, como en el huerto de Acab. Naturalmente, aquí está hablando de una guerra espiritual, pero dentro de ello, pues está saber entender que no todo es espiritual. Aunque los virus y bacterias no las podemos ver con el ojo físico, natural, pero con el microscopio sí. Y entonces, esta guerra es contra virus del COVID-19, ¿verdad? Y entonces, generalmente el cristiano, muy espiritual, pues dice, pues, todo lo está peleando espiritual, ¿sí? Es como echarle la culpa al diablo de todo, a Satanás, sus principados y potestades. Pero sabemos que el enemigo sabe que la iglesia de Dios le ha costado entender esta parte, porque el religioso, el espíritu de religión religioso que está operando en el mundo, en las religiones, también en las congregaciones en el cual no hay discernimiento, todo se lo dejan al Señor.
Y entonces, como todos se lo dejan al Señor, piensan, como dice la palabra en Éxodo 14:14. ¿Qué dice en Éxodo 14:14? ¿Sí? Éxodo 14:14. Dice la palabra de Dios. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es cierto, es una promesa que está en el Pentateuco, en el libro de Éxodo 14:14. Y ese ha sido el problema, que muchos hijos de Dios, hijas de Dios, por la imprudencia y por el descuido de las normas sanitarias, pues ya no están. Naturalmente que la vida la da Dios y la quita Dios. Pero cuando Dios nos advierte, nos avisa, y sabemos que esta guerra contra el COVID-19 es pelearla espiritual, porque viene del mundo de los que le sirven a Satanás, ¿verdad? Son de esas mentes criminales, mentes perversas contra el mundo, por tener el control mundial del mundo, el control de la economía del mundo, el control de... Les digo control porque la palabra control ellos la hablan. Nosotros los hijos de Dios no hablamos la palabra control, dominio. Nosotros tenemos el dominio sobre todo eso. Pero para eso debemos de entender que esta guerra es de virus, de COVID-19. ¿Y cómo la vas a combatir? Con antibióticos, con antídotos naturales y de la ciencia. Y sobre todo es que no confiarte, porque el pueblo de Dios se confía. Y entonces, como todo se lo deja a Dios y dice, pues Dios pelea por mí, pues entonces todo se lo dejo a Dios que lo resuelva. Pero si así fuera, no nos dejara la ciencia. Si así fuera, no estuvieran los médicos. Si así fuera, en cada nación no hubiera médicos, en cada nación. Así como hay un ejército para defender a cada nación, de cada nación, también hay médicos, ¿verdad? Especialistas, ¿verdad? Entonces, muchos se les olvida esa parte. Naturalmente debemos de saber que la sanidad la gobierna Dios y la da Dios, la sanidad física y espiritual, naturalmente, porque Él tiene el dominio sobre todas las enfermedades, sobre todos los demonios, sobre todos los principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad, y sobre el mismo Satanás, sobre el mundo. Él tiene el dominio de todo, Jehová. Él puede sanar, Él puede libertar, porque Él es Dios. Pero volvemos a lo mismo. Muchos siervos y siervas no entienden esta parte. Y entonces, naturalmente que en la iglesia hay diferentes niveles de fe, pero también diferentes niveles de santidad y de entrega con el Señor. Pero sabemos que si a mi esposa nos ha tocado ver gente fiel, obediente a Dios, que ha muerto del COVID-19. La pregunta es, ¿Dios no estaba con ellos? La pregunta es, ¿ellos estaban en pecado? No, eso ya no nos corresponde cuestionar a Dios. Pero cada quien va a hablar desde el punto de vista de lo que vive y pasa, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que hay una parte que nos corresponde hacer, ¿sí? Y sabemos que tenemos que respetar a las autoridades, ¿verdad? Sanitarias, médicos. Entonces, esta guerra es de virus y hay que combatirla con la sangre de Jesús y también con los antídotos, que es la ciencia, ¿verdad? No estoy diciendo que Dios no tiene la capacidad de sanar el COVID-19, no, sí, hemos visto que gente ha sanado del COVID-19, pero hemos visto que gente no. Y naturalmente, dice la palabra de Dios en la palabra de Dios que vamos a ver ahorita, en Primera de Pedro 4:10, dice la palabra de Dios, Primera de Pedro 4:10.
Dice la palabra de Dios. En primera de Pedro 4:10. Dice la palabra de Dios. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a los otros. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multigracia, de la multiforme gracia de Dios. De la multiforme gracia de Dios. ¿Verdad? Multiforme gracia de Dios. Es decir, que Dios sabe cómo hace las cosas. Que Dios sabe por qué unos siervos murieron del COVID-19 y por qué unos los sanó. A nosotros como siervos debemos de saber que no podemos tentar a Dios, porque Dios dice que nosotros quiere que vivamos como sabios, con mucha prudencia. Pero sobre todo, este virus, si te das cuenta, muchas familias que no han vivido, pues no toman en cuenta las medidas sanitarias, en lo más mínimo. Pero los que hemos vivido y estamos viviendo esta situación, entendemos que tenemos que cuidar la obra que Dios nos ha dado, la iglesia que nos ha dado. Y por eso hemos sido prudentes, hemos sido precavidos. Naturalmente todos estamos aprendiendo, unos están en un nivel de conocimiento y de fe y de revelación, y entonces se descuidan, ¿verdad? Entonces debemos entender que cada quien va a vivir desde su trinchera, de lo que vive. Y por eso, el que no ha vivido esto, pues no toma en cuenta las medidas sanitarias. Y entonces, dice, como Dios me cuida, pues voy a seguir caminando así sin cubrebocas, sin obedecer las leyes sanitarias de la ciencia de la medicina. Hay médicos que conocemos que realmente como químicos sabemos que así como ellos estudiaron, saben que es una pandemia, que es un virus, que es una bacteria, que es un hongo, etc. ¿Verdad? Los expertos en epidemiología saben eso. Y entonces a veces pensamos que no existe el COVID-19, a veces pensamos que es un invento, a veces pensamos que no nos puede hacer nada. Naturalmente no nos puede hacer nada porque Dios nos cuida, porque debemos de saber que Él nos cuida en su inmensa misericordia, pero hay una parte que tenemos que cuidarnos. Entonces, en esta vivencia que estamos pasando en esta iglesia, en la familia, en los hermanos en Cristo, estamos entendiendo muchas cosas, ¿sí? Y entonces, nos debemos de combatir con prevención, ¿sí? Ayudar a nuestro cuerpo que Dios nos ha dado, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios en primera de Corintios 6:19, primera de Corintios 6:19, ¿sí? Primera de Corintios 6:19, dice la palabra de Dios, ¿sí? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Verdad? Entonces te das cuenta que tu cuerpo y mi cuerpo es del Espíritu Santo. Y como siempre el Señor me sigue, que entiendas tú que estás en pie de guerra con esta epidemia. Tarde o temprano va a llegar a tu casa. Y tarde o temprano tú tienes que saber qué hacer. Naturalmente usa las armas espirituales, no estoy diciendo que no las uses, sí, cúbrete con la sangre de Jesús, pero también usa la medicina. No todo se lo dejes a Dios, porque este combate también es combatir esta COVID-19 es con antibióticos naturales y antibióticos de la ciencia de la medicina, ¿sí? Porque en nosotros Dios nos llamó para no ser religiosos, sino ser entendidos. Por eso dice en el libro de Daniel, los entendidos resplandecerán como el firmamento. Y muchos religiosos, pues, hasta les dijeron, no se vacunen,
hasta le dijeron no obedezcan las leyes sanitarias, y es triste, pero hemos visto eso muchísimo. Y entonces, hace tiempo Dios me llevó a predicar a un lugar donde el pastor y la pastora fallecieron del COVID-19. Y yo llegué ahí, cosa que yo lo tomaba, te soy sincero hasta ahorita, a la ligera en ese tiempo, ¿sí? Pero cuando yo me fijé que desde que entrabas te fumigaban como ese tanque de rociador por frente, por la espalda, arriba y abajo, y luego el gel, luego en el baño, luego las sillas, y luego al salir, al moverte, el ambiente, dije entre mí, son muy exagerados, ¿no creen en Dios? Y entonces el Señor, al decir eso, el mismo Señor, el Espíritu Santo que está dentro de mí me contestó, dice, no seas religioso. Entonces yo te quiero decir, siervo y sierva, que no seas religioso. No confundas la fe con la imprudencia. Entonces, al salir de ahí dije, entonces nosotros tenemos que usar esas medidas y la distancia, sana distancia en la iglesia que pastoreamos mi esposa y yo, como apóstol del Señor, por su gracia y misericordia, y profetas, y enseñarle a los pastores. Y hoy te puedo decir que gracias a Dios primeramente, y gracias a que Dios ha puesto médicos y químicos en la familia, pues sabemos cómo opera ese virus. Porque ¿quién te lo puede explicar? Un experto que se metió a estudiar y que es su área, uno que estudió epidemiología, uno que estudió un químico, ¿verdad? Un médico, ¿sí? Entonces, al saber cómo opera este virus que va por 4 etapas, y como en la primera, pues no pasa nada, en la segunda ya empieza a tener los síntomas, en la tercera ya pierdes el sabor, el olfato, en la cuarta ya el nivel de oxigenación bajó menos de 90, y si te descuidas y traes una diabetes o traes una desnutrición o tus defensas de tu cuerpo están bajas, empieza a atacarte más rápido. Y es algo que tú vas a hacerte la prueba y no te sale. Y después vas a hacer la prueba y ya salió positivo, pero ya hasta que avanzó. Entonces, es una guerra de prevención. Es una guerra de defensa en defender el cuerpo. Es una guerra de saber nutrirte. Es tiempo, iglesia, que entiendas esto que a mi esposa y yo nos dio desde hace 9 años, el entendimiento de cambiar tu alimentación verdadera por la alimentación falsa que nos han enseñado desde niños hasta ese tiempo, hasta hace 9 años, pero hemos visto la falsa nutrición, la falsa alimentación, la falsa bebida. Y entonces cuando tú creces dices, es que la leche de vaca me va a nutrir, me va a dar proteínas, así nos enseñan, o nutrientes. Pero sabemos que la leche de vaca es una leche que viene de animal y por lo tanto es para animales. Para humanos produce cáncer. Y así te diría una serie de cosas que uno va aprendiendo. En lugar de una Coca-Cola de 3 litros de mañana, mediodía y de tarde, que daña el sistema de defensas, que daña el páncreas, daña ya avanzado la diabetes, tus ojos, tu potencia sexual, tus pies se hinchan, tus riñones también te los empieza a dañar por las piedras. Entonces, tú no lo ves así. Tú dices, no pasa nada, Dios me va a sanar. Así me dijo Dios, que así pensaba yo. Y cuando el mismo Señor me dijo, tú eres un religioso porque no has entendido que hay una parte que tú la tienes que hacer y una parte que yo tengo que hacer. Por eso crié la ciencia. Y por eso, ahorita no es tiempo de hablar de comida nutriente conforme a la palabra, sino Dios me está hablando y te está hablando de que tenemos que cambiar nuestra alimentación. La primera guerra que Satanás emprendió contra la iglesia hace siglos fue persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a los siervos y siervas, predicadores, o a la iglesia.
Como no pudo, después se enfocó en la segunda estrategia de Satanás, es degollar a los siervos. Y sabemos que los 12 apóstoles así murieron. Pero como ellos vieron que eso estaba perdiendo credibilidad en la religión, Iglesia Católica Romana, y la Iglesia de Jesús se estaba levantando más, entonces Satanás cambió la estrategia. ¿Cuál fue la estrategia? El azúcar y la sal en los alimentos y en los alimentos chatarra, para que de esa manera él pueda, el cuerpo que es tu templo, es mi templo, empezarlo a debilitar. ¿Cómo? Y empezar a dañar los órganos internos que forman tu cuerpo, ¿verdad? Y entonces, dentro de ellos, las bebidas chatarra, Coca-Cola, Monster, Vive 100, Bol, tantas bebidas que no terminaríamos. Y tantos productos chatarra, como harina, como pan, como pasteles, grasas, carnes de puerco. Y entonces llega el momento que tú ves que te daña. El azúcar te altera la presión cardíaca y el azúcar te daña el páncreas y te daña los riñones, la vista cuando está avanzada. Y entonces la iglesia dice, es un demonio, cuando no es un demonio, es comer mucha sal y mucho azúcar. Solución: en mi caso, mi esposa, aprendimos a tomar bebidas que no estén endulzadas con azúcares y con stevia, o sea, hay un té con panela o con miel. Entonces, fíjate, vas cambiando, y por experiencia desde hace 9 años Dios nos enseñó esto, y hoy Dios te lo está enseñando porque es una guerra contra virus, que esos virus debilitan nuestro sistema de defensas. Si de por sí ya está debilitado y ya con eso llega, imagínate. Entonces, iglesia, sea entendida, no comas como el mundo. ¿Por qué? Porque el Señor, hablándome hace 9 años, que la iglesia de Jesucristo come como el mundo, comida chatarra, basura. Y entonces, no hay ninguna diferencia en ser cristiano, hijo de Dios, a un mundano, a un impío. Entonces, me lo enseñó el Señor en el libro de Daniel y en la huerta de Acá, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué dice aquí en Acá? Acá que vamos a ver en Primera de Reyes 21:2. Primera de Reyes 21, dice la palabra de Dios, 21, capítulo 1-2. Primera de ellos, capítulo 21, versículo 1-2. Pasadas estas cosas, aconteció que Naboc de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Naboc diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña, mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero, te pagaré su valor en dinero, te pagaré su valor en dinero. ¿Por qué crees que en ese tiempo se estaban peleando las viñas de legumbres mejores? O se compraban, porque antes se alimentaban mucho con legumbres. Y naturalmente, pues en ese tiempo, vean las viñas, dice esta viña, pues de acá está buena, se la voy a comprar. Y estas otras viñas no me gustan, de legumbres. Antes la gente salía a comer. ¿Y por qué crees que el Señor nos habla de viña de legumbres? Y sabemos que hoy se sigue haciendo eso. También hay muchos hombres del campo que tienen sus viñas, sus huertas de cebolla, sus huertas de melones, de sandías, etc. Pero sabemos
que en ese tiempo, cuando estamos hablando aquí de la viña de acá, de legumbres, pues hace tantos siglos, o en ese tiempo no había aguas negras como hoy, no había tanta contaminación. Sin embargo, como está diciendo que ahí yo te compraré esa viña, ¿verdad? En pesos, quiere decir que había viñas de calidad, de buena calidad y de mala calidad en ese entonces. Imagínate hoy, imagínate en este tiempo, que ahorita la mayoría de los ríos han quedado contaminados. En mi pueblo hay un río que quedó contaminado desde hace 15 años, antes íbamos a pescar y ahora ya no. ¿Por qué? Porque de ahí agarraban el agua para los cultivos, pero ahora ya esos cultivos, como ya no es agua limpia, ya es aguas negras, de ahí están siguiendo cultivando. Y entonces, como son aguas negras y están cultivando a esas verduras, pues esas verduras no van a tener los nutrientes de los que tú quieres y tu cuerpo necesita para comer o para adquirir, porque muchos no entienden esta parte. Hay muchas cosas dentro de ella, el omega 3, que tu cuerpo no lo puede producir ya a cierta edad. Y no solamente eso, sabemos que la palabra de Dios dice que las neuronas, bueno, la ciencia nos ha revelado que las neuronas no se pueden multiplicar. La ciencia médica. Es decir, un alcohólico que se cayó mucho, de tanto tomaba alcohol, se pegaba con la pared, con el piso, y muchas neuronas se dañaron. Naturalmente que Dios puede restaurar esas neuronas. Dios puede poner nuevas neuronas, no podemos limitar a Dios, Él es Dios. Pero Dios quiere que tú entiendas que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, es dueño del Espíritu Santo, y que ahora Jesús manda en tu cuerpo, porque cuando tú recibiste a Jesucristo, ¿quién entró? El Espíritu Santo, Jesucristo. Entonces ahora ya no es tu cuerpo. Y por eso a los que llevan poco tiempo en el Evangelio, quiero que entiendas que tu cuerpo no puedes tú seguir metiéndole comida chatarra, grasas, comida, refrescos de mucho azúcar o mucha sal, cuando te estoy diciendo las estrategias que Satanás ha empleado. ¿Cuál es la estrategia última que Satanás también está empleando contra la iglesia? Queriendo adulterar la Biblia. ¿Cuántas versiones de la Biblia hay? ¿Y cuántas versiones de la Biblia quitaron unas palabras y pusieran otras como sinónimos, como si fueran lo mismo? Esa es la última guerra también que está empleando. Pero una de ellas es hoy, que tú estás viviendo, yo estoy viviendo, es el COVID-19. Dios quiere que no te confíes, que yo no me confíe. Y por eso estamos librando esta batalla. Ya la libramos, por fe declaramos. Pero también no exponiendo a la iglesia. Por un breve tiempo. Que es poco. Entonces, tenemos que ser sabios. No tenemos que exponer. No tenemos que... A mí me han pedido, ¿puede venir a orar por uno de COVID-19? He oído orar. Porque también sé que Dios me está poniendo a ir. Pero también sé que no puedo estar caminando sin fe. Tengo que tener fe. Tengo que creer a Dios. Pero también tengo que cuidar y enseñar correctamente a la iglesia. Porque cuántos religiosos, el Señor me ha mostrado que hay iglesias que en la iglesia no se ponen el cubrebocas, pero fuera de la iglesia se ponen en el carro, en las tiendas y donde quiera que van el cubrebocas. Ese es de llevar una doble moral, queriendo decir frente a la gente, pues yo me cuida Dios. Claro, te cuida Dios, pero hay una parte que tenemos que obedecer. A las autoridades tenemos que obedecer porque es una medida sanitaria. Y también quiero que sepas que esta vacuna no es la marca de la bestia. Porque tienes que tener discernimiento, entendimiento. Es lo que viene, es la preparación de lo que viene. Pero cuando eso venga al tuyo, ya no vamos a estar aquí. Entonces, Dios usando mi vida, porque yo y mi esposa y la iglesia
hemos librado esta batalla y estamos en pie de guerra declarando que ya salimos en victoria. Y te estamos hablando con autoridad, te estamos hablando con hechos vividos, no por lo que nos contaron. Porque hay un video circulando en las redes que decía una sierva, que yo no hablo mal de ella, pero simplemente veo falta de entendimiento, que no se contaminan las personas. Pero los que hemos vivido, nos hemos dado cuenta que sí. Ahora, no podemos estar diciendo, entonces, ¿qué hacemos? Pues ser prudentes. ¿Qué hacemos? Alimentarnos diferente. ¿Qué hacemos? Cuidar nuestro sistema de defensas, cuidar el cuerpo. ¿Cómo? Comiendo sano y bebiendo sano. Porque es una guerra contra el virus del COVID-19. Y entonces, es la forma de vencer. Ser sabio. Entonces te das cuenta que aquí habla de Acab y la viña de Nabot, ¿verdad? Donde dice que Acab habló a Nabot. Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, yo te daré por ella otra viña mejor, que está, o mejor que te pareciere, te pagaré su valor, su dinero. ¿Qué está pasando aquí? Acab quiere comprar, Acab compra la viña a Nabot, ¿verdad? Te pagaré en valor, en dinero. Y en el 3, y Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la herencia de mis padres. El 4, y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Si te das cuenta, en el 5, vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. ¿Te das cuenta qué tan... El título que tenía la viña era una herencia de padre a hijo. Era una herencia que tenían que cuidar. Es decir, el padre de familia cultivaba una viña de legumbres y la cuidaba bien. Pero no solamente eso, le enseñaba a sus hijos. ¿Y por qué? Porque le heredaba la viña de legumbres. Porque la viña de legumbres simbólicamente representa la alimentación que ellos comían, muchas verduras. Y ahora hay muchos que en lugar de comer verduras son carnívoros, tienen que ser equilibrados. Porque hay proteínas que tienen las plantas, pero también proteínas que tienen la carne. Y hay muchos que esta batalla contra el COVID-19, esta guerra, en pie de guerra contra el COVID-19, en lugar de usar el arma correcta, el antibiótico natural, o de la ciencia de la medicina, o comer sano, prevenir antes de, están combatiendo con ayuno. Cuando tu cuerpo está débil y tú lo estás ayunando, porque lo estás tomando todo espiritual. Entonces, en lugar de meterle defensa a tu cuerpo, estás debilitando. Porque piensas que esta guerra toda es espiritual. No toda es espiritual. Tienes que discernir. Tienes que discernir, ser entendido. Y entonces, por eso hay mucha contagiadero también, porque no se mantiene la sana distancia. Y en lugar de beneficiar a los demás, está siendo como una piedra de tropiezo para contaminar a los indefensos, los jóvenes. Entonces tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, obedecer la voz de Dios, como hoy nos está hablando a mí y a mi esposa, que en esta batalla, que estamos en pie de guerra, declarando que ya salimos en victoria, porque le escuchamos a la voz de Dios, porque le obedecimos a Dios desde hace 9 años,
cuando llegó a nuestras vidas y nos enseñó la verdadera nutrición de la falsa nutrición. Y por eso de lo que vivimos te hablamos, no lo de que hemos escuchado o lo que hemos leído, sino lo que estamos viviendo. Entonces, tenemos que cambiar nuestra forma de alimentar. Y, hablando de pues los huertos de legumbres, pues hoy en la actualidad la mayoría son de aguas negras. Y todavía llega a tu casa y tú ni las lavas. Así como llegan, las lavarás con agua, pero no les pones gotitas que eliminan desinfectantes. Y entonces, todo se lo dejas a Dios. Pero ya después, porque por ejemplo, una de ellas, otra guerra que pasé hace tiempo fue la de la salmonelosis, la fiebre tifoidea, por comer en la calle. Entonces, también fue por una bacteria, ¿sí? La fiebre tifoidea, la salmonelosis. Entonces, entendí que tenía yo que lavar. Ahora que estamos en este nivel de entendimiento de la alimentación sana, entendemos que tenemos que comer y buscar alimentos criollos. ¿Qué son alimentos criollos? Pues alimentos que no han sido inyectados ni alterados para su producción. Por ejemplo, hay unos aguacates que son grandísimos injertados del árbol. Ya están injertados, son aguacates grandes, pero ya perdieron sus propiedades porque ya fueron alteradas su producción en su genética. Y entonces cambiamos a los aguacates chiquitos criollos que venden y que están pequeños, pero están nutridos y tienen todas las propiedades. Es un ejemplo que te estoy poniendo. Porque la mayoría dicen, entonces, ¿qué voy a comer? Pues tienes que comer, porque si no comes, tu cuerpo también necesita defensas, nutrirse. Porque el religioso dice, no, pues es que Dios me va a sanar. Todo Dios me sana. Que tomo refresco, Coca-Cola, Dios me sana de la diabetes. Que comes carne de puerco, después ácido úrico en tus arterias, ligamentos, tendones, Dios me va a sanar. Y entonces, ¿por qué hay mucha gente en la iglesia que tiene diabetes y que no ha sido sana? Porque Dios está tratando, porque Dios nos está educando, nos está enseñando de usar las armas adecuadas para cierta batalla. Entonces, las armas para esta batalla del COVID-19 es fortalecer tu sistema de defensas, es prevenir comiendo sano y bebiendo sano y dejar las bebidas chatarra, comida chatarra, y combatir con antibióticos antes de la tercera etapa, porque pasando la tercera etapa pues ya entonces se te fue el oxígeno a tal menos de 90 y después la intubación. ¿Por qué? Porque te confiaste. Porque dijiste, Dios lo va a hacer todo. Ese es el religioso. Entonces, esto es para entendidos, no para religiosos. Porque habrá un religioso que se levantará y tratará de hablar contra mí. Pero es natural. Él, como no lo ha vivido, como no ha pasado lo que nosotros pasamos, desde hace 9 años, cambiando nuestra alimentación y hoy en esta pie de batalla, pues no entenderá hasta que lo pase, hasta que lo viva. Porque así es el hombre testarudo. Y por eso esa es la palabra de Dios en Zacarías 10:5. Zacarías 10:5. Dice la palabra de Dios. Zacarías 10:5. Dice la palabra de Dios, y serán como valientes en las calles, y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo en las calles y pelearán, porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Porque yo fortaleceré la casa de Judá, y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiese desechado, porque yo, Jehová, soy Dios, y los oiré. Dios nos oye. También Dios cuando clamamos nos oye. ¿Sí? Pero también Él te dice, haz esto, como ese que estaba allá en el mar, que está perdido, le mandaron una lancha, le mandaron un barco, le mandaron un avión, porque no nos recibió, dice, no, Dios me va a salvar.
Pero pues ya le mandaron la lancha, ya le mandaron el barco, ya le mandaron avión. Y entonces, ¿qué le pasó? Pues se murió. ¿Por qué? No fue rescatado. ¿Por qué? Porque Dios ya le había enviado el rescate, pero él dijo, es que Dios él me va a sanar, me va a sacar de esto. Pues sí, por eso le llevó la lancha, le llevó el barco, le llevó el avión, pero no entendió. No supo discernir la ayuda, la bendición. Y por eso, ¿qué pasó? Muere en su rescate. Entonces, es como yo lo he visto en carne propia. Gente que tiene diabetes dice, no, yo seguiré tomando Coca-Cola. Dice, al cabo Dios me va a sanar. Y otro más testarudo dice, pues al final me he de morir de algo. ¿Sí? Y otro más peor, dice, eso no existe. Como esos que dicen que el COVID-19 no existe, porque no lo han vivido. Y es natural. Pero cuando lo vivan en carne propia, entonces van a entender. Pero hoy Dios te dice, se ha entendido. Hoy Dios te dice, usa el arma correcta, el antídoto correcto contra la batalla que estás emprendiendo, que yo estoy emprendiendo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, como el sarampión, ¿a todo quién no le dio sarampión? Pues casi la mayoría, a todos, cuando eras niño, cuando eras grande. Entonces el COVID-19, tarde o temprano, porque estamos saliendo en las calles, porque pues tenemos que saber qué está pasando, los síntomas, conocerlos y cómo reaccionar, en lugar de dejarle todo a Dios. ¿Dios sana? Pues claro, sana, pero también quiere que nosotros nos cuidemos, seamos precavidos, no confundamos la fe con la sabiduría y la prudencia. Entonces, tenemos que entender que la vida es así, pero sobre todo en esta pandemia tenemos que aprender a cuidarnos, ¿sí? Entonces, el que vea esta predicación va a decir, pues es que yo quiero seguir así. Bueno, pues ya es cuestión tuya, porque Dios está hablando hoy, usando mi boca en este día, en este miércoles, hasta ahora, ya tú sabrás. Porque te digo, he encontrado mucha gente que tiene diabetes y dice, pues es que de algo me he de morir. Y ya después, no lo entendió. Y después, ya que tiene la diabetes, entonces va con el médico. ¿Y qué hace el médico? Primeramente le cambia los alimentos, su dieta. En pocas palabras, una dieta es quitarle alimentos y dejarle unos. Y entonces ya con diabetes ya no puedo ver, ya no puede caminar, ya no puede ni mirar ni ver por esa diabetes. Y entonces vive mal y aparte con una dieta que le dio el médico. Mejor es, y entonces, si lo hubiera escuchado antes, no estaría así, pero fue imprudente, quiso ser necio. Entonces, por eso Dios nos enseña sabiduría, nos enseña inteligencia. Por eso en el libro de Jeremías dice que Dios quiere pastores que apacienten su rebaño con ciencia y con sabiduría. Es decir, no todo el tiempo es de una forma una batalla. Cada batalla trae una forma de vencer. Cada una batalla hay una estrategia para usar. Entonces no todas las armas las voy a usar en la misma batalla. En este lugar, en un desierto, en una prueba, en una lucha, cada batalla debemos usar las armas adecuadas para tirar al blanco, para ir al blanco. Entonces, en esta batalla contra el COVID-19, las armas es cambiar tu alimentación, dejar la sal y el azúcar, nutrirlo, fortalecerlo, levantar las defensas, levantar el muro de oración también, porque no hay que descuidar tampoco la oración.
Pero sobre todo, ir al médico, tomar ese antibiótico natural o químico, sacarte esa prueba y actuar con sabiduría y prudencia usando la ciencia. No todo se lo dejes a Dios. Entonces, para librar ciertas batallas necesitamos aprender. Necesitamos pedirle siempre dirección a Dios, pero no te descuides, dice el Señor. No te confíes. Mejor obedezcamos a Dios para salir victoriosos en cada prueba, en cada batalla. Naturalmente, el día y la hora, cuando partas tú, parta yo, Dios lo sabe. Pero mientras de eso, quiere el Señor que seamos sabios, prudentes y que sobre la mente estemos usando las armas adecuadas para cierta batalla. Y hoy Dios me puso eso que te hablara. Y la gloria es para el Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Amén.